Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El 16 de enero de 2024, este programa inició sus emisiones, por lo que el día de hoy, 16 de enero de 2025, estamos cumpliendo un año. Y para festejar este primer aniversario, tenemos como invitado al doctor Gianfranco Pasquino, con quien conversaremos sobre la ciencia política de Bobbio y Sartori, cuyo título tiene como origen el libro del doctor Pasquino, Bobbio y Sartori, Comprender y cambiar la política. Un libro que, por supuesto, recomiendo ampliamente debido a que realiza dos magníficas semblanzas de la trayectoria e interés académico e intelectual de Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. Pero antes de darle la palabra al doctor Pasquino, permítanme decirles que el doctor Pasquino es profesor emérito de ciencia política por la Universidad de Bolonia. Desde 2005 es miembro de la Academia del INSEI y desde 2011 forma parte del Consejo Científico de la Enciclopedia Italiana. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades de prestigio del mundo y es doctor honoris causa por las universidades de Córdoba, Buenos Aires y de La Plata en Argentina. Fue editor del periódico Il Mulino y de la revista italiana de ciencia política. También fue senador de la República Italiana en 3 ocasiones. El doctor Gianfranco Pasquino es editor, coeditor y autor de 30 obras, entre las cuales solo voy a mencionar las que están publicadas en español: el Diccionario de Ciencia Política, con Norberto Bobbio; el Manual de Ciencia Política, con Leonardo Morlino, Mauricio Cota y Stefano Bartelloni; y como autor, La oposición de las democracias contemporáneas, La democracia exigente, Los poderes de los jefes de gobierno, Nuevo curso de ciencia política, Sistemas políticas comparados, y el libro que hoy nos ocupa, Bobbio y Sartori, Comprender y cambiar la política. Profesor Pasquino, gracias por estar con nosotros en este aniversario. Gracias por la invitación, profesor Flores. Yo también recomiendo el libro Bobbio y Sartori. Tiene muchas informaciones, muchas ideas, muchas cosas interesantes. Sí, de acuerdo, profesor. Y para aprovechar su presencia con nosotros, voy a iniciar con el diálogo, profesor Pasquino. Profesor Pasquino, Norberto Bobbio y Giovanni Sartori son dos gigantes de la ciencia política italiana y del mundo. Ambos intelectuales influyeron y continúan influyendo en el estudio y reflexiones en torno a la democracia, la sociedad y la política. Eh, También ambos autores cuentan con una producción académica variada y que es imposible resumir, eh, por lo que representa una dificultad y por tanto no es posible hablar de un hilo conductor en sus publicaciones. Usted fue discípulo de ambos, primero de Bobbio y después de Sartori, colaboró con ellos y además fue muy cercano y amigo. En ese sentido, profesor Pasquino, quiero iniciar este diálogo preguntándole cuáles son las fuentes y métodos de la filosofía política y ciencia política de Bobbio y Sartori, respectivamente. Las diferencias son importantes porque Bobbio fue esencialmente un filósofo político y Sartori fue un cientista político. Entonces hay una diferencia de método. Es decir, que el histórico, el filósofo, el historiador tienen la necesidad de identificar fenómenos distintos, claros, específicos. Los cientistas políticos tienen que comparar, que construir categorías, que formular leyes. Entonces, dos perspectivas bastante diferentes. Las fuentes de Bobbio son los clásicos, los grandes filósofos del pasado, no los filósofos grecos, sino los filósofos
inglés y alemanes, es decir, Hegel y Hobbes en particular, Locke también, en una cierta manera Max Weber. Sartori tiene que enfrentarse con la realidad, entonces no hay autores de referencias específicas de Sartori. Bobbio estudia ideas y Sartori estudia acontecimientos, fenómenos políticos contemporáneos. Los dos no estudiaron solamente la democracia, sino otros elementos importantes de la vida. Bobbio estudió los intelectuales, escribió mucho sobre los intelectuales, el trabajo intelectual, y Sartori es autor de 3 grandes libros, uno sobre la democracia, uno sobre los partidos y los sistemas de partidos, y el tercero sobre la ingeniería política. Entonces, nunca fueron autores de un único libro, porque tenían una perspectiva muy larga y creo, muy profunda. Profesor Pascuino, hablando de este tema de los intelectuales, que es uno de los temas que aborda en este libro, eh, Sartori y Bobbio fueron de cierta manera intelectuales públicos. Eh, Sin embargo, creo que Bobbio tuvo una postura más pública y explícita sobre los intelectuales. ¿Podría compartirnos cuál fue esa postura? ¿Qué pensaba sobre cómo debían ser o las características del intelectual público? El intelectual público tiene como objetivo hablar sobre los fenómenos no solamente políticos, sino sociales, sino internacionales. Bobbio ha escrito un libro muy importante sobre los problemas de la guerra que todos deberíamos leer hoy. Entonces tiene que hablar en público, tiene que enfrentarse con las opiniones de otros intelectuales y las opiniones no de los que tienen poder, no de los que mandan, sino de la opinión pública. Tiene una grande responsabilidad. Sartori también fue un intelectual público porque escribió muchos artículos, muchos editoriales en el Corriere della Sera. Dos visiones diferentes, bastante diferentes, eso es importante, pero fueron muy influentes. Bobbio fue en los años 80, 80 y 90, fue el editor público referencia de la izquierda moderada italiana. Sartori nunca fue colocado en un partido político, pues fue un liberal. Un liberal. En Italia los liberales son bastante conservadores. La clave de interpretación es la responsabilidad. El intelectual público es responsable de lo que dice, de lo que no dice y de lo que sugiere de hacer. Entonces, tiene una grande tarea a performar. Profesor Pascuino, en esta labor, en sus escritos, en sus columnas, en los periódicos, eh, ambos, Bobbio y Sartori, escribieron en contra del marxismo y el comunismo italiano. En eso puede decir que convergieron en los puntos de vista, profesor Pascuino. Profesor Flores, la pregunta es muy interesante y es muy difícil también. Tienen dos contextos, no puedo decir históricos, pero dos contextos políticos muy diferentes. Bobbio es un hombre que vive prácticamente toda su vida en Torino. Torino tenía una grande clase obrera y un gran partido comunista. Sartori vive en Florencia. El Partido Comunista es bastante fuerte, pero hay una intelectualidad que no es necesariamente comunista y hay católicos de izquierda. Entonces los dos tienen dos públicos de referencia bastante diferentes. El segundo elemento que es muy importante es que Sartori cree que los comunistas deben ser derrotados, que no tienen una teoría política, que producen peligros
para la democracia. Bobbio cree que debemos discutir, que deberíamos discutir en el pasado con los comunistas, que los comunistas pueden cambiar ideas. Los fascistas nunca cambiarán ideas, pero los comunistas sí. Entonces, Bobbio tiene una actitud de diálogo, de enfrentamiento, sin ninguna concesiones a los comunistas, y Sartori intenta destruir, y creo que logra destruir la teoría política del marxismo, los marxistas. Los marxistas, en particular en los años 50, en los años 60. Eso es, entonces, tienen elementos comunes y elementos diferentes. La relación entre el Partido Comunista y los intelectuales en Italia siempre fue muy problemática. Creo que Bobbio tenía fundamentalmente razón y que Sartori tenía una perspectiva diferente, pero que al final los dos criticaron profundamente los partidos comunistas y tenían razón. En ese sentido, profesor Pascuino, podríamos decir que el contexto histórico influyó en las teorías de los profesores Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. El contexto histórico y la vida de los dos, porque Sartori nació en el 1924 y Bobbio nació en el 1909. Entonces Bobbio tenía una vida dentro del periodo fascista. Sartori una pequeña parte de su vida en el periodo fascista. Los fascistas fueron muy violentos en Torino, un poco menos violentos en Florencia. Pero el problema es que Bobbio estudió también los regímenes autoritarios y totalitarios, y Sartori estudió fundamentalmente cómo se construye una democracia y cómo se mantiene una democracia. Eso es la influencia del contexto histórico, del periodo histórico también, que creo debemos subrayar. Claro, y ya lo comentó usted que no solamente Bobbio y Sartori eh, estudiaron la democracia, pero ambos se acercaron a la democracia, profesor Pascuino, de distinta manera. ¿Podría, por favor, compartirnos, en su opinión, cuál es esa diferencia de acercamiento y conceptualización de la democracia? Sí, otra pregunta muy difícil, porque el filósofo no estudia solamente la democracia como es, intenta explicar cómo debería ser. Tiene una visión que se puede definirla pedagógica. Debemos cambiar los sistemas políticos, debemos cambiar las relaciones entre los ciudadanos y el poder político. Debemos cambiar lo que el poder político hace, no hace, hace mal, los que el poder político intenta controlar. Entonces, una visión de deber ser, lo que la democracia debería ser. Sartori tiene una visión empírica, pragmática de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido en el pasado? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo va a ser mañana? Pero dentro de un discurso empírico, no totalmente empírico, teórico y empírico. Entonces hay una diferencia. La democracia como es el tema de Sartori, la democracia como debería ser el tema de Bobbio. Bobbio tiene una componente que yo llamaría de moralismo o de moralidad, mejor de ética. Hay una ética política. Sartori quiere que no debemos utilizar la ética en política, debemos utilizar solamente el realismo. De una manera, el realismo de Maquiavelo. Eso es sí, no. Pero Sartori nunca escribí sobre Maquiavelo, sobre algunos grandes autores como Michels, sí, pero no sobre Maquiavelo. Esta reflexión que nos comparte profesor Pascuino tiene como origen las distintas disciplinas de ambos, la filosofía, de ahí que sea más normativo, Bobbio, y permítame decirlo, el empirismo de Sartori. Creo que tenemos que combinar, si es posible, los dos elementos con una preferencia por la teoría empírica
y como dire, no aceptar totalmente el moralismo, pero la política sin ¿cómo se dice? Sentido de ética, no, como la política que hacemos debe tener una ética. La política que estudiamos debe ser totalmente realística, realística u probabilística, se puede decir así. La política que puede ser de una cierta manera, si hacemos esto, es posible obtener esto. La visión de Sartori es como el intento de construir teorías probabilísticas de la política, de la democracia, de los sistemas políticos en general, del cambio político, de cómo los hombres y las mujeres se organizan, se asocian en partidos políticos. Profesor Pascuino, ¿y en su opinión, qué aportes de Norberto Bobbio y Giovanni Sartori son más relevantes para entender las democracias realmente existentes de hoy? El aporte fundamental que es compartido para los dos es el aporte de que es necesario utilizar conceptos claros, precisos, conceptos que no pueden ser y que no deben ser manipulados. Entonces, democracia es poder del pueblo. ¿Cuál tipo de poder debemos analizar? ¿Qué es el pueblo también? Es un concepto que debemos analizar. Pero Bobbio tiene la visión que todo eso puede cambiar, puede ser cambiado, ha cambiado. Tiene una visión histórica, estudia los clásicos. Yo diría que la visión de la democracia de Bobbio es la democracia de Péricles. Los ciudadanos deben participar. Todos son ciudadanos, pero los ciudadanos mejores son los que participan a la vida política, a la vida pública. Sartori tiene una visión un poco más, no puedo decir cínica, sino escéptica. Es decir, que hay ciudadanos que participan, hay ciudadanos que no participan. Debemos saber que hay una diferencia, que los dos influyen sobre la política de manera diferente, y la democracia permite a los que quieren participar, participar, y a los que no quieren participar, no participar. Eso produce diferencia sobre de calidad de la democracia. Pero debemos ser muy claros como que la democracia continúa siendo poder del pueblo que se asocia, poder del pueblo que produce partidos, que produce grupos, asociaciones que intentan obtener y ejercer un poco de poder. La diferencia fundamental es que Bobbio intenta explicar la democracia que prefiere, que hay una preferencia de una democracia de participación y de eso el punto fundamental de una democracia que sigue la estrella polar de la igualdad. Sartori dice que la igualdad no es un objetivo de la democracia. La democracia tiene una única igualdad, es decir, la igualdad frente de la ley, frente de la ley. La igualdad entonces jurídica, se puede decir así. La igualdad política, es decir, la igualdad de voto, no voto. Obvio, yo diría así, la democracia de Sartori es una democracia liberal constitucional. Sartori dice que la democracia tiene que respetar las leyes, las reglas, las instituciones. Entonces, no hay liberalismo, sino hay constitucionalismo. La democracia de Bobbio es una democracia social. Entonces, la socialdemocracia. Bobbio fue un socialista y Sartori fue un liberal. Eso es muy claro. Los dos tienen ideas bastante diferentes, pero no conflictuales. Claro. Profesor Pascuino, esto que nos estaba comentando sobre el sentido o de la conceptualización de democracia de Bobbio, es lo que desde hace varios años se plantea como una necesidad de educar a los ciudadanos en las reglas de la democracia, en fomentar la ciudadanía para la pervivencia de la democracia, profesor Pascuino. No he entendido completamente lo que ha dicho. Sí, que esta conceptualización de la democracia de Bobbio en relación a que el pueblo debe de participar,
esa es el fundamento, por decirlo de algún modo, es el fundamento de esta necesidad de educar a los ciudadanos en la democracia y de fomentar la ciudadanía para que permitan la supervivencia de un sistema democrático. Por supuesto, por supuesto. La democracia bueno, es el producto no solamente de los ciudadanos, sino de los líderes democráticos. Pero si no hay ciudadanos democráticos, no puede funcionar. La democracia de los líderes que tienen ideas, que tienen comportamientos democráticos, es una buena cosa. Pero lo que es necesario es una, ¿cómo puedo decir? Un tejido de demócratas entre los ciudadanos que saben cómo organizar asociaciones y partidos, que saben cómo hacer funcionar las instituciones, que saben cómo participar, cómo controlar los que mandan, los que tienen el poder político. El control y la responsabilidad son elementos muy importantes. La responsabilización de los que tienen el poder político y la responsabilización de los ciudadanos. No tenemos nunca una democracia de buena calidad si los ciudadanos no tienen sentimientos democráticos. ¿Mm? Totalmente de acuerdo. Profesor Pascuino, ahora permítame una pregunta un poco personal. ¿Cómo influyeron en usted, Bobbio y Sartori, en su visión, la de usted, de la democracia y la política? ¿Cuál fue la influencia de ellos en su propio análisis de la democracia y la política? Espero que alguien estudiará lo que he escrito yo personalmente y va a ver lo que la influencia de Bobbio Sartori. No, yo no soy, como puedo decir, capaz de identificar exactamente los elementos influenciados para Bobbio y Sartori, pero creo que mucho, a mucho. Primero, que la política es importante, que la política no es un arte, puede ser un arte con algunas emociones, pero la política es algo que debemos hacer de manera racional e interpretar de manera racional. Eso es la primera enseñanza de Bobbio y de Sartori. Segundo, que debemos aprender mucho, que nunca conocemos bastante. Entonces, yo recuerdo las palabras de Bobbio, que debemos leer, leer y leer. Y debemos comparar lo que conocemos con lo que o los otros conocen. Las palabras de Sartori son la bibliografía. Tenemos que tener una bibliografía. No sabemos nada si no conocemos lo que los otros autores, los predecesores han escrito. Tercero, que debemos intentar producir análisis que tienen una visión comparada. Eso es, ¿cómo puedo decir? La herencia fundamental de Sartori. Sin comparación no sabemos nada. Si conocemos solamente un sistema político, no conocemos tampoco aquel sistema político, porque no sabemos lo que es regular y lo que es excepcional. Podemos decir que es excepcional algo si sabemos que la regularidad tiene en los otros sistemas políticos es de una cierta manera. Eso he intentado utilizar continuamente. Y último, que tenemos que, pero es la enseñanza de Bobbio, que tenemos que comprometerse en política, tenemos que participar activamente a la política. No podemos solamente decir eso es lo que debemos hacer, debemos practicar lo que enseñamos. Sartori fue un poco más ¿cómo puedo decir? Luego de eso, lejos de eso. Pero tenía una visión de crítica. Sartori fue más crítico que Bobbio y Bobbio más, ¿cómo puedo decir? Un poco más optimista sobre algunos elementos. Y tengo las palabras que a los italianos, las palabras que podemos utilizar son palabras de Gramsci. Optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia. Si vemos
el mundo tenemos que ser bastante pesimistas. Si queremos cambiar el mundo, tenemos el optimismo de la voluntad, el intento de cambiar el mundo. Creo que he aprendido mucho de los dos. Qué bien y qué interesante. Profesor Pascuino, y para los futuros politólogos o politólogos en formación, como acá se les dice, eh, ¿podría usted compartir con nosotros, en su opinión, cuáles son los requisitos para el análisis científico de la política? Citos, Los requisitos o los pasos para que al realizar análisis científico de la política. es decir, los bancos de datos, por ejemplo. Las condiciones, estaba pensando, por ejemplo, profesor, en la explicación como el propósito. Ese es uno de los pasos que usted, y bueno, Sartori ha comentado que para poder estudiar de manera científica la política, hay que seguir una serie de métodos, Sí, sí. metodología. He comprendido, sí. Primero la enseñanza de Bobbio. Debemos conocer los clásicos. No podemos hacer mucho camino si no conocemos los clásicos. Hay algunos clásicos que son absolutamente indispensables. Los clásicos como Hobbes, como Hegel, como Marx también, como Locke. Y algunos clásicos, los filósofos griegos, Aristóteles Sócrates. Segundo, debemos conceptualizar, es que saber definir los conceptos de manera clara. Bobbio y Sartori son escritores extremadamente claros, extremadamente, si puedo decir así, límpidos. Tercero, debemos comparar. Si no comparamos, no sabemos nada. Debemos comparar Hegel con Marx, debemos comparar Marx con otros autores contemporáneos, debemos comparar los filósofos griegos con los filósofos y los filósofos del iluminismo. Cuarto punto es particularmente importante, es decir, que debemos identificar los verdaderos problemas políticos. Entonces, no hay un análisis, ¿cómo puedo decir?, convincente, sino hay un problema que intentamos simplificar. La visión de Sartori es escribir en contra. Algunos han dicho que, y yo explico que no es así, que es el contrario. Entonces voy a explicar por qué es el contrario. Escribir en contra el saber, puedo decir así, el saber recibido, en contra los que he leído, los que todos dicen y que no controlan como elementos importantes. Creo que eso es la herencia más importante, es que si no conocemos el pasado, no podemos analizar el presente y no podemos aún tampoco prever o construir el futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Profesor Pascuino, y finalmente, sé que es una pregunta difícil, pero no puedo dejar de formularla, dado que usted fue discípulo y conoció muy bien a sus maestros. En su opinión, profesor Pascuino, en relación a la filosofía política de Bobbio y a la ciencia política de Sartori, ¿qué no hemos comprendido cabalmente de sus enseñanzas? Es decir, ¿qué hemos pasado por alto? No, no, la enseñanza de los grandes autores continúa siempre. Cada generación debe saber lo que intenta aprender, estudiar y cambiar. Entonces es una enseñanza que continúa. No hemos aprendido todo porque tenemos algunas preguntas contemporáneas, pero puede ser que otras preguntas tienen una contestación dentro de algunos artículos o libros de Sartori y de Bobbio. Debemos saber que los clásicos nos enseñan continuamente lo que debemos aprender. Entonces, yo diría que el método es importante, el intento de los autores es importante, pero dentro de sus libros hay enseñanzas que no habemos descubierto hasta hoy. Y vamos a descubrir mañana
mañana. Entonces, los clásicos continúan enseñando algunas cosas importantes que con las preguntas del tiempo podemos descubrir que son más importantes. Totalmente de acuerdo. Y yo solo añadiría, profesor Pascuino, que la enseñanza que nunca debemos de olvidar es la clarificación conceptual en la ciencia política y el lenguaje. Sí. Que es un problema de palabras, es un problema de léxico, de terminología, no es un problema matemático. Sartori ha escrito mucho sobre eso. Los números dicen algunas cosas, pero las palabras dicen más cosas y las palabras con los números son más convincentes. Los números solos no convencen. Tenemos que saber interpretar los números y explicarlo con palabras correctas e importantes. Así es, profesor Pascuino. Y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor haber tenido como invitado en esta emisión de aniversario al doctor Gianfranco Pascuino. Una vez más, recomiendo el libro Bobbio y Sartori, Comprender y Cambiar la Política, debido a que es un magnífico libro que tiene como objetivo rendir homenaje a dos gigantes de la ciencia política, maestros del profesor Pascuino, y al mismo tiempo es una valiosa introducción a algunos aspectos centrales del interés académico e intelectual de Bobbio y Sartori. Gracias, profesor Pascuino, por haber estado con nosotros y, por supuesto, por haber compartido con nosotros, con los colegas y los futuros politólogos, algunas reflexiones sobre Bobbio y Sartori. Y yo estoy seguro que el público que nos va a ver y escuchar va a estar interesado en leer este libro de usted. Gracias, profesor Pascuino. Gracias, profesor Flores, por su amable invitación y deseos de buen año a todos los estudiantes, al público que nos ha escuchado y seguido. Gracias, profesor Pascuino, y hasta la próxima emisión. Gracias. Hasta luego.